Yo no sé si usted ha escuchado esta semana, pero han habido bastantes tiroteos, bastantes en distintos puntos de la nación de los Estados Unidos. Y uno de esos shootings, uno de esos tiroteos fue aquí en la ciudad de Chicago, en el Mercy Hospital, en el Hospital Misericordia. En ese episodio fallecieron 4 personas. Falleció el atacante que disparaba, falleció un oficial de policía, falleció una farmacista residente y una doctora. Y yo no sé si usted ha estado siguiendo las noticias, pero una cosa increíble. Este hombre que se llamaba Juan López va a buscar su anillo de compromiso de la mano de su prometida, la doctora O'Neill. Aparentemente no iban a seguir con los planes de la boda. Cuando esta persona, Juan López, le pide el anillo, dame el anillo de vuelta, lo quiero para mí de nuevo, la doctora le dice que no lo tiene. Este hombre saca una pistola y le empieza a meter balazos. Ya caída en el piso, le sigue disparando hasta que la mata. Se encuentran con un oficial de policía, intercambian disparos. Usted sabe la historia. El disparador ingresa al hospital, se abren las puertas de un elevador, estaba una jovencita ahí parada, que era una farmacista, y le dispara y la mata también. Se cree que al final del episodio el equipo SWAT logra abatir al disparador con una herida que no era letal, pero el disparador luego se quita la vida. Juan López. Y quizás usted piensa, bueno, son las noticias del mundo en que vivimos. Ahora déjeme decirle algo, Juan López, del año 2000 al año 2005, fue miembro de la Iglesia Bautista de Armitage. Y usted me dirá, pero ¿en qué mundo vivimos, pastor? ¿Cómo es posible que una persona que estuvo por 5 años sentado en la iglesia escuchando el amor y la gracia de Dios, una persona que se crió prácticamente en la iglesia, que fue el grupo de jóvenes, que estuvo ahí, que cantó las mismas canciones, que alabó al Señor, luego tome una pistola y vaya y le quite la vida a 3 personas más? Y seguramente están los cínicos de siempre que dicen, ya veo, pastor, ¿para qué uno va a ir a la iglesia? ¿Para qué va uno a la iglesia si únicamente la gente que va a la iglesia son todo un grupo de hipócritas que van ahí a hacerse sentir mejores y a ser más religiosos, pero después salen y cometen esas atrocidades? Yo mejor prefiero no ir a la iglesia. Y la verdad que si usted lo pinta desde ese punto de vista, yo tampoco quisiera ir a la iglesia así. Ahora, hay muchas preguntas que usted se puede estar haciendo. ¿Por qué alguien que no es que fue a una iglesia de la prosperidad, que le enseñaron cualquier cosa, vino a una iglesia donde se predicaba a Cristo y estuvo por 5 años siendo miembro de la iglesia, puede cometer una cosa así? Yo le invito, mis amados, a que busquemos la respuesta no en lo que nos dicen los medios, no en lo que nos puede decir nuestro propio cinismo, sino que busquemos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Por eso yo les había invitado que abrieran sus Biblias en Juan, en el capítulo 15. Habíamos iniciado una serie de sermones que tienen que ver acerca de quién es Jesús. Declaraciones que Jesús hace de sí mismo. Y fuimos viendo distintas cosas de Jesús, ¿no? Que Él es el pan de vida, que Él es la resurrección y la vida. Estamos viendo distintas declaraciones que hace Jesús. Pero llegamos a un punto donde me parece providencial que el Señor nos haya dado el pasaje que nos ha dado en esta mañana. ¿Por qué? Porque mientras usted mira las noticias y ve este disparador, este shooter que hizo ese estrago, usted se está pensando, bueno, ¿para qué voy a la iglesia entonces? Bueno, entonces, ¿para qué hago esto? Y son preguntas legítimas que usted puede tener.
Pero quiero que veamos en el texto 3 advertencias que nos hace el mismo Señor Jesucristo acerca de quién es Él y acerca de cómo podemos relacionarnos con Él. Por eso la pregunta que yo quiero que nos concentremos en esta mañana tiene que ver con cuáles son las advertencias que nos hace este Jesús que se hace llamar a sí mismo en este episodio de Juan, la vid verdadera. Acompáñenme por favor al texto, San Juan capítulo 15, iniciaremos la lectura en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes, vosotros, estáis limpios por la palabra que os he dado. Miren qué categóricas las palabras de Jesús. Jesús se presenta como la vid verdadera. Una vid es una plantita que produce uvas. Y el fruto de la vid eran esas uvas que después se pisaban y se procesaban para hacer el vino de la época, que era un bien de lujo. Era un bien de lujo. Ahora Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús está, un poquito para explicar lo que está diciendo, haciendo referencia al Antiguo Testamento y está diciendo que Israel, que había sido muchas veces pintado como la vid o el viñedo, el pueblo escogido de Dios, Jesús está diciendo, yo soy el verdadero Israel. Yo soy la centralidad de las promesas que Dios le ha dado a este pueblo. Y lo podemos ver a través de 1.000.000 de pasajes en el Antiguo Testamento, pero quisiera que veamos por un segundo el Salmo 80. Dice el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Está hablando de Israel. Versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra. ¿Ven cómo Israel estaba pintado como esta viña, este viñedo? Versículo 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Miren el versículo 17 del Salmo 80. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre, para que tú afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haznos resplandecer tu rostro y seremos salvos. Fíjense que el Salmo 80 es un salmo mesiánico, porque está hablando de la vid que es Israel, pero está hablando del Hijo del Hombre, un varón que iba a venir a traer ¿qué? Restauración a el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Yo soy la vid verdadera, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios para traer la restauración que el pueblo de Israel venía clamando por siglos, por siglos. Ahora bien, fíjense las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano es todas las ramitas que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he dado. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías prometido, yo soy la fuente de la vida y la esperanza para Israel y para las naciones. Una ramita que está cerca mía, pero que no está conectada, que no está unida a mí, no va a llevar fruto, porque no hay vida. ¿Y qué va a hacer el Padre? La quitará. Y después se la echa al fuego para quemarla. Pero aquellas que están conectadas en mí van a llevar fruto. Y el Padre lo que va a hacer, el labrador, es podarlas, cortarlas. ¿Para qué? Para que lleven más frutos.
¿Cuál es la primera advertencia que nos hace Jesús en esta mañana mientras lo conocemos más? La primera es que incorporación no es lo mismo que acercamiento. La comunión, la unión con Cristo no es lo mismo que acercarse. ¡Qué advertencia! Y esto es obvio porque el que da la vida, la fuente de la vida, la vid verdadera, la planta que tiene la vida es Cristo. Por lo tanto, yo puedo poner una ramita, agarrarla, atarla con cinta y pegarla ahí a ver si va a crecer. ¿Usted cree que esa ramita va a crecer? No, porque no está conectada, porque no recibe el impulso de la vida de la planta. Por eso dice la palabra, que toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre. No es lo mismo estar incorporados, unidos a Cristo, que solamente estar cerca. Déjenme que les ponga un ejemplo. Lo que Jesús está diciendo es que muchas personas pueden estar rodeándole, muchas personas incluso pueden caminar con Él, muchas personas incluso pueden decir yo soy un discípulo de Jesús, pero solo están cerca de Jesús, no están unidos a Jesús. Si pensamos en los 12 apóstoles, Judas, ¿acaso Judas no estuvo los 3 años con Jesús? ¿No era uno de los 12? Sí. Y cuando se preguntan en la última cena, cuando Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar, los otros no dijeron, seguro que es Judas, porque ya lo conocemos, ese tiene una vida, ese Judas. No, los discípulos empezaron a decir, Señor, ¿soy yo? Nadie pensaba que podía ser Judas. Ahora, Judas estuvo con Cristo, caminó cerca de Cristo, vio los milagros de Cristo, pero nunca estuvo en Cristo. Nunca estuvo conectado y unido a la vid verdadera. Por lo tanto, no produjo frutos. El único fruto que produjo fue el fruto de muerte, de traicionar al Hijo de Dios y luego ahorcarse y quitarse la vida. Una persona que caminó 3 años con Jesús. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por eso cuando pensamos en Juan López y en la tragedia del Hospital Misericordia, nosotros tenemos que pensar que incorporación y unión a Cristo no es lo mismo que estar cerca de Cristo. Usted se puede sentar en esa silla por 20 años, pero si usted no está unido a Cristo, usted nunca va a tener la vida. Usted va a caminar en tinieblas, va a caminar en oscuridad. Miren, para que todos los entendamos, cuando era pequeño, en Argentina a veces mi padre me llevaba al parque de diversiones. Y en el parque de diversiones había un juego que me gustaba mucho, que eran unos carritos, unos autitos chocadores, les decíamos nosotros, o chocones, no sé cómo le dirá usted. La cuestión es que eran unos autitos que estaban en una pista, y uno se subía y tenían como un gancho, un palo que estaba conectado, estaba solamente tocando una red de electricidad en el techo. Entonces esa red de electricidad le daba energía para que el carrito se pudiera mover. Ahora, para que ese carro se mueva, tenía que estar conectado a la red de electricidad. Y al estar conectado, ¿qué le daba la capacidad a uno? Que ese autito se moviera. Había otros autitos, otros carritos, que estaban ahí, que tenían el mismo color, tenían los mismos pedales, tenían el mismo volante, incluso hasta se movían, porque venía a veces el operador de juego y los empujaba. Y por la inercia de ese empuje, el autito se movía. ¿Pero qué pasaba? No estaba unido, conectado a la electricidad. Y por lo tanto, ¿qué pasaba? No había vida. Ese autito lo empujaba, sí se podía mover por la inercia, pero después se quedaba ahí quieto y no se podía mover más. De la misma manera nosotros, mis amados. Usted puede venir aquí, puede tener el mismo color y actuar de la misma manera que actúan otros cristianos, pero si usted no está unido a Cristo, usted está muerto. Usted no tiene la vida. Unirnos a Cristo tiene que ver con poner la fe en el Hijo de Dios y en el sacrificio que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Estar unido a Cristo significa que nuestra vida empieza a producir frutos. ¿Por qué?
Porque hay vida, la vida de Cristo está en mí. Y ya lo vamos a ver esto un poco más adelante. ¿Qué significa el dar frutos? Por eso, la primera advertencia que Jesús nos hace en esta mañana es que no es lo mismo estar unidos, incorporados a Cristo, que solo estar cerca de Cristo. Y te hago una pregunta a ti que hace 20 años que vienes a la iglesia, o que quizás naciste en la iglesia, que vienes con tus padres a la iglesia. ¿Sabes que por venir con tus padres a la iglesia eso no significa que seas salvo? Eso no va a cambiar tu vida. Lo único que va a cambiar tu vida es que conozcas a Cristo y que te unas a Cristo. Es lo único que puede cambiar tu vida. Ahora, ¿qué pasa para aquellos que ya están unidos a Cristo? ¿Qué dice la palabra? Que el Padre, el labrador, al pámpano, a la ramita que está conectada a Cristo, ¿qué le hace? Lo corta. Ahora no lo corta para tirarlo y que se queme en el infierno. Lo corta para que lleve más fruto. Y a veces nosotros tenemos que reconocer, aquellos que somos hijos de Dios, que muchas veces no nos gusta cuando el Señor nos poda, cuando el Señor nos pega esos cortes en la vida. Ay, Señor, esta prueba que me has dado es muy difícil, sí, pero a través de esa prueba, a través de ese corte, el Señor está produciendo un fruto de paciencia, o un fruto de esperanza, o refinando nuestra fe. Y a veces duele, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar que aquellos que estamos unidos, los cortes que Dios hace, nunca son para nuestra destrucción, sino para que llevemos más fruto. En segundo lugar, la segunda advertencia que Cristo nos hace en esta mañana: permanencia no es lo mismo que asistencia. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué palabra nuestro Señor. El Señor nos advierte que permanencia no es lo mismo que asistencia. Déjenme que le explique un poquito qué es esta palabra permanencia que Cristo utiliza aquí, en esta porción. La palabra permanecer en el Antiguo Testamento tiene una connotación donde el mismo carácter eterno de Dios se está revelando y se está manifestando a los hombres. Por eso vamos a encontrar versículos que dicen que el mundo y sus deseos van a pasar, pero la palabra de Dios, ¿qué pasa? Permanece. Esa es la palabra, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nos está comunicando un aspecto de la eternidad de un Dios que no cambia. Un Dios que no es afectado ni por el tiempo ni por el espacio. Esa es la palabra permanencia en el contexto bíblico. Y para Juan la palabra permanencia tiene que ver con no solamente la presencia de Dios, sino también con su salvación que es eterna y que no se puede cambiar, que va a permanecer, que va a quedar. Hablamos del concepto de la eternidad, hablamos del concepto de salvación, pero esta palabra también intrínsecamente tiene el concepto de la misma presencia de Dios teniendo una relación personal con su pueblo. El mandato de Jesucristo a la permanencia tiene que ver con un Dios que quiere tener su presencia en nuestras vidas. Ahora dijimos que la advertencia que nos da Cristo es que permanencia no es lo mismo que asistencia. ¿Por qué? Porque para que haya permanencia tiene que estar la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios está en mi vida, pasa algo. ¿Y qué pasa? Yo me tengo que rendir. Yo no puedo actuar como si Cristo no estuviera ahí en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios y yo soy hombre. Por ende, por lo tanto, si la presencia de Dios está en un lugar, indefectiblemente va a llevar a que mi corazón se rinda delante de Él.
Déjenme que les ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. Qué lindo es estar de novios, ¿no? ¿Tuvo de novio alguna vez usted? Yo sí estuve de novio una vez y me casé con mi novia, que es Tami. Y es precioso estar de novio porque uno se pinta, bueno, yo no, las mujeres, ¿no? Las mujeres se pintan, se visten, se arreglan para salir a ver al novio. Yo me peinaba, me bañaba y me ponía desodorante, eso era todo, ¿eh? Y ahí salíamos, pero uno lo espera y está ahí, y cuando la ve la novia, el corazón de uno late más fuerte, ¿eh? Y está todo muy hermoso porque después uno se saluda, termina la cita y uno se vuelve a la casa, a su propia casa. Y después no se vuelve a ver hasta la próxima cita, el próximo encuentro. Y la próxima cita siempre es en un parque, en un lugar bonito. Pero ¿qué pasa cuando nos casamos? ¿Qué pasa cuando nos casamos? A ver los casados por ahí, no estén llorando. ¿Qué pasa cuando nos casamos? De repente, yo tengo la presencia de la otra persona cohabitando, coexistiendo en mi propia casa. Entonces, si ahora tengo un conflicto, no le puedo decir, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a dejarlo ahí y lo hablamos la semana que viene cuando nos juntemos. Entonces voy a mi casa, cierro la puerta y me olvido. No, porque ahora está el conflicto ahí. ¿Y qué pasa? No se puede ir llorando a la casa de su mamá. Ahora se tiene que quedar ahí a arreglarlo. Es decir, la presencia de la otra persona habitando, permaneciendo al lado mío, cambia la forma en la que vivo. Cambia la forma en la que vivo. ¿Verdad? La persona va a poner las cosas de una manera que yo no me gustaba y cuando vengo, ¿por qué esto está así? Bueno, porque la otra persona está viviendo ahí. Su presencia está ahí. Está habitando conmigo. Por eso Jesús nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, Jesús no es que quiere ser un novio que nos saluda ahí de, bueno, ¿cómo estás? Vienes al servicio, asistes, te doy lo mejor y te vas a tu casa. No, Jesús es la presencia de Dios que quiere habitar en mi vida y eso va a llevar indefectiblemente a que mi vida cambie. Eso va a llevar indefectiblemente a que yo me rinda a los pies del Señor. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cambiando cosas en mi vida? Sí. ¿Por qué? Porque ahora vivo y habito en ti. Ah, ¿cómo cambia la cosa? ¿Saben que el Señor nos hace esta aclaración? Porque yo puedo asistir a los servicios de la iglesia toda la vida, pero eso no significa que la presencia de Dios habita en mí. Yo puedo venir a asistir como un consumidor, hace un clic en Netflix y por su demanda busca un TV show para verlo. Y vengo aquí, veo el servicio y después me voy a mi casa. ¿Cambió algo en mi vida? Absolutamente nada. Ah, pero va a la iglesia. Sí, va a la iglesia, pero ¿qué cambió en su vida? Nada. ¿Por qué no cambió nada? En primer lugar, porque no está incorporado a Cristo, no está unido a Cristo. Y en segundo lugar, porque al no estar unido con Cristo, la presencia de Dios no está en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? No hay cambios. Sigue siendo el mismo. Por eso yo le pregunto en esta mañana, si usted hace 10 años que viene a la iglesia, 5 años que viene a la iglesia, y usted sigue siendo el mismo de siempre, pregúntese verdaderamente si la presencia de Dios está permaneciendo en su vida. Si la presencia de Dios realmente está en su vida. Porque esta palabra permanencia implica cambios e implica que nosotros nos rindamos ante la autoridad de Dios. Pensemos en Juan López, esta persona que vino a nuestra iglesia por muchos años. Hay un montón de cosas que yo no les puedo contar. Primero por respeto a la familia y también por el principio de confidencialidad. Pero yo les quiero decir algo, mis amados. Que Juan López haya venido y se haya sentado en estos bancos no significa que él haya permanecido en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor derrama su espíritu, habita en nosotros y nos transforma, nos cambia, nos cambia. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en esta mañana no es horrorizarnos, ay, miren lo que está pasando en el mundo, sino es qué está pasando en mi corazón. ¿Usted no cree que usted es capaz de matar a alguien?
Todos somos capaces de matar a alguien. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros. Por eso si el Espíritu de Dios no está en usted, si esa vid verdadera que da la vida no está en usted, tenga cuidado. Y no se asombre cuando cometa las cosas que usted va a cometer en el futuro. ¿Cómo puede ser que yo haya hecho una cosa así? ¿Sabe por qué? Porque usted le ha dado la espalda al Espíritu y la presencia de Dios. Ahora veamos un poquito más de cerca las palabras del Maestro. Jesús nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Y lo vuelvo a insistir, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. El principio de permanencia que nos da nuestro Señor, que nos da el estar unidos a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el principio de dependencia. ¿Una ramita puede vivir por sí sola y dar fruto por sí sola? No, tiene que estar unida a la planta, que es la que tiene las raíces, que le lleva todos los nutrientes, ¿verdad? Pero si esa ramita se desconecta, yo soy una rama especial, yo puedo vivir sola. No necesito la planta. O se peleó con la planta porque no le gustó las raíces, no me gusta cómo están manejando las raíces, los nutrientes, esta planta me voy a ir. Y se corta y se queda sola. Yo puedo tener vida sola. ¿Qué va a pasar? Se va a secar y se va a morir. El principio de permanencia nos habla de un Dios que es el Dios de la vida al cual nosotros necesitamos. El principio de permanencia nos habla de otro principio que es el principio de dependencia. Nosotros dependemos de Cristo. Él es la vida, nosotros no. Nosotros tenemos la vida porque tenemos a Cristo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida, dice Juan en el capítulo 3. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Jesús remarca, separados de mí, ¿qué se puede hacer? Nada. Entonces les hago una pregunta. Si separados del Señor nosotros no podemos hacer nada, entonces díganme por qué. Explíquenme a mí. ¿Por qué yo, Pastor Leandro Gómez, estoy buscando constantemente hacer cosas sin el Señor? ¿Por qué usted y yo, si nos damos cuenta que Él es la vid, que Él es la vida y que no podemos hacer nada separados de Él, ¿por qué nosotros constantemente estamos buscando hacer las cosas por nuestros propios caminos? ¿Cuántas decisiones le consulta usted al Señor? Señor, tengo esta decisión para tomar. ¿Qué opina, Señor? En este viernes negro que pasó, en este Black Friday, que hubo un montón de ofertas, ¿cuántas de esas ofertas le consultó al Señor? Señor, ¿qué necesito? Señor, ¿qué quiere usted que yo compre? ¿Cuánto le preguntó al Señor eso? En las decisiones importantes de la vida, estás planeando iniciar una relación. Señor, ¿qué te parece esta joven? ¿Qué te parece este joven? ¿Estás viviendo ese principio de dependencia? Ahora, después no vengan a llorar, ¿no? Después no vengamos a llorar. Cuando el pastor me dijo 45 veces, no te cases con ese joven que no es cristiano. Y se lo dijo su padre, se lo dijo el pastor. Y hasta el Señor le habló en sueños. No lo hagas. Estaba en la palabra del Señor. No unáis en yugo desigual. Pero usted, no, ¿sabe que yo soy una rama que sin el Señor puedo vivir? Yo lo voy a cambiar, Él va a ser diferente, yo le voy a dar del amor de Dios. ¿No te das cuenta que sin el Señor nada puedes hacer? ¿Y después qué pasa? Te casas con ese joven, con esa joven que no es cristiano y tu vida se convierte en un infierno. Y a los 2 años vienes de nuevo a hablar con el pastor, pastor, me quiero divorciar. Hermanos, ¿cuánto realmente estamos dependiendo de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que permanencia no es lo mismo que asistencia. Dios quiere habitar en mi vida, cambiar mi vida al punto que yo no pueda hacer nada si Él no está ahí presente. ¿Sabe que leí el otro día en el New York Times
un artículo de un autor que estaba trayendo una encuesta que hizo una compañía de salud que se llama Sigma. Y lo que veía esa encuesta es que la mitad de los encuestados sufría de un principio. ¿Cuál es ese principio? El principio de soledad. La mitad de los encuestados se sentían solos y que su vida no le importaban a nadie. Entonces él trataba de buscar una respuesta frente a ese problema. Arthur Brooks, lo puede buscar, un columnista de opinión. ¿Por qué la gente se siente tan sola? ¿Por qué la gente se siente tan sola? Y él trataba de ensayar algunas respuestas, pero lo interesante es que la gente se siente sola porque cada vez se invierte menos en relaciones y más en cosas. Entonces al final termina tratando a las personas como si fueran cosas. Los hijos a los padres. Mientras mi papá me puede servir y me paga los estudios y me paga la comida, sí, estoy con él. Pero cuando me fui a la universidad y me recibí, ni siquiera una llamada por teléfono les hago. ¿Por qué? Y porque me sirvieron para un propósito y ahora no me sirven más. Y así está la sociedad en la que vivimos. Bueno, voy a estar casado con esta persona mientras me dé felicidad. Cuando no me haga más feliz, entonces voy y me busco un modelo más nuevo. Se está poniendo viejito, lo voy a cambiar. Vivimos tratando a las personas como si fueran cosas. ¿Y qué pasa? Cada vez nos sentimos más solos. Te hago una pregunta. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes solo en la vida? Si te sientes solo en la vida, te tienes que preguntar, ¿realmente estoy unido a Cristo? Porque aquellos que estamos unidos a Cristo tenemos la presencia de Dios viviendo con nosotros. Ahora, cuidado, que la presencia de Dios viviendo en tu vida va a hacer cambios. Oh, sí, los va a hacer. Los va a hacer. Pero yo no quiero que haya cambios en mi vida. Yo quiero no sentirme solo, pero nunca cambiar y ser como soy. ¿Sabe que no se puede vivir así? Así va a destruir su relación con su hijo, su matrimonio. Así va a destruir tu relación con tu novia, con tu novio. Indefectiblemente, habitar y estar al lado de otra persona lleva un cambio. Y Jesús es la vid verdadera y Él puede hacer todos los cambios que Él quiera. Hablamos de 3 advertencias entonces que Jesús nos da en esta mañana. A ver si están despiertos todavía. ¿Cuál es la primera? Ya no los pongo más ahí porque ustedes me hacen trampa. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera advertencia? Incorporación no es lo mismo que acercamiento. La segunda, permanencia no es lo mismo que asistencia. Por último, fructificación no es lo mismo que activismo. Fructificación no es lo mismo que activismo. Miremos el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense que en esta alegoría que el Señor da, la planta tiene las ramitas que somos nosotros y esas ramitas que van a producir fruto. Fruto. ¿Cómo sé yo si la plantita está viva o no está viva? Por el fruto. Si da fruto, la ramita esa está conectada bien. ¿Por qué? Porque la planta le está mandando vida. Ahora, si esa ramita no produce fruto, ¿qué puede pasar? No está conectada a la planta. Entonces, ¿qué pasa? No lleva fruto. ¿Cuál es la evidencia de un creyente que verdaderamente está unido a Cristo? Su vida lleva fruto. Pero usted, pastor, se está haciendo el que juzga y usted está juzgando. ¿Cómo va a juzgar usted el corazón de las personas? Pero que no soy yo el que está juzgando. Mateo capítulo 7, verso 15. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cómo sabemos quién es quién? ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Lo estoy diciendo yo? No, son las palabras de Jesús. El problema es que nosotros no lo queremos escuchar. Y el problema es que nosotros queremos justificar personas que jamás han llevado fruto en su vida espiritual. Bueno, pero él levantó la mano en una reunión que vino ahí
y ya es... ¡No! Levantar la mano y decir con la boca, sí, yo creo en Cristo, no te hace salvo. Lo que te hace salvo es poner una fe genuina en la persona del Cristo que murió y resucitó por tus pecados, de tal modo que Cristo permanece, habita en tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar en tu vida? Va a haber frutos. Si no hay frutos, no hay vida. Si hay vida, hay frutos. Por eso nos animo a todos, a como dice el apóstol Pablo, a que examinemos nuestra fe. ¿Está mi fe, está mi vida produciendo frutos? ¿Y cuáles son los frutos que nos habla el Señor? No nos alcanza el tiempo en el día de hoy, pero el pasaje sigue del versículo 9 al 17 y nos habla que uno de estos frutos es que permanecemos en su palabra, que guardamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 9. En el versículo 11 nos habla del gozo. Una persona que lleva fruto es una persona gozosa. Hermanos, yo no digo que a veces pasemos por tiempos de angustia o que podamos caer en depresión. Puede pasarnos. Pero si toda mi vida es una vida de insatisfacción, tengo que preguntarme si realmente estoy unido a Cristo, porque el gozo es uno de los frutos que da. Ahora el versículo 17 y en adelante nos va a hablar que el fruto más precioso que produce un discípulo es el amor. Este mandamiento os doy, dice el Señor, y ahí termina la fórmula, que os améis los unos a los otros. Si lo único que hago es amarme a mí mismo y soy incapaz de amar a otro, tengo que preguntarme si realmente Cristo está habitando en mi vida. Porque si el Cristo que murió en la cruz por los pecados de todos habita en mi vida, de mi corazón va a empezar a fluir amor. ¿Amor por quién? Por mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi próximo, el que tengo más cerquita. Por tu papá, por tu mamá, por sus hijos, por sus padres, por sus compañeros de trabajo, por el vecino que pone la música fuerte y está de parranda todos los días, por ese también. Por ese también. Ahí está mi vecino Sergio, él se porta bien, es un vecino excelente. No podrá decir lo mismo de mí porque vive abajo de mi departamento y Francesca corre todo el día. ¿Ve? Ahí está el fruto de la paciencia del hermano. Hermanos, fructificación no es lo mismo que activismo. El fruto es una evidencia. No significa que, entonces, si yo tengo que tener frutos, entonces necesito hacer cosas para ganarme mi salvación. Como si llevar frutos fuera un requisito de estar unidos a la vid. No. No es que, imagínense una rama que está desconectada de la planta que diga, desde ahora en más voy a empezar a llevar fruto. Y voy a sacar unos racimos de uvas fantásticos para que cuando vea esas uvas, entonces la planta diga, esta es una rama que produce, venga. Y me conecte a ella. ¿Creen que eso sería lógico? Esa rama va a intentar producir fruto y va a planificar y van a hacer cosas y se van a juntar el concilio y la rama y van a hacer una estrategia, cómo podemos producir más uvas. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a producir? Nada. ¿Por qué? Porque no está unido a la planta. O sea que no es que yo digo, bueno, de ahora en más voy a ser bueno, voy a empezar a amar a otros, voy a tener gozo, voy a hacer esto. Entonces ahí sí voy a estar bien con Dios. No. El llevar fruto no es un requisito de estar unido a la planta. El llevar fruto es la evidencia de que estoy unido a Cristo y de que Cristo está fluyendo su vida. Tóquese el corazón. ¿Cómo late? ¿Qué está llevando? Vida. Está llevando vida. Si usted corta su mano y la deja ahí tirada, ¿qué va a pasar? Se van corriendo todos primero. Pero en segundo lugar, ¿qué va a pasar? ¿Va a vivir esa mano? No. Ahora la mano puede decir, sí, bueno, yo puedo vivir sola. ¿Sabe cuántos llamados cristianos hay que dicen, yo puedo vivir solo? Yo hago mi devocional en mi casa. Yo oro en mi casa. Pero estar unido a la iglesia de Cristo, jamás. No, pues son todos unos hipócritas esa gente. ¿Sí? ¿Usted cree que puede vivir solo? ¿Qué dice el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo.
separado de la iglesia, usted no puede hacer nada, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Este es un llamado que le voy a hacer a nuestros miembros de la congregación. La Santa Cena, ¿hace cuántos meses que no la tomas? No, es que está frío, es que hace frío, yo en mi corazón ahí alabo a Dios y ya. Ajá. ¿Y no vas a tener comunión el uno con el otro en la ordenanza más importante que Jesús dejó para su iglesia? El pastor, me siento solo. Bueno, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no te unes a este grupo pequeño donde vas a tener una comunión? No, es que no tengo tiempo para eso. Bueno, entonces me dice que te sientes solo, que tu vida está ahí desmoronándose. Te digo que te unas al grupo. Obviamente que tienes que sacrificar tu tiempo. Y me dice, no tengo tiempo para eso. ¿Pero qué quieres que te haga una magia ahí? ¿Un mago? No soy. No soy un mago. La fructificación es algo que Dios hace en sus hijos. Y no es lo mismo que el activismo. Bueno, pero yo hago esto y yo hago esto otro y usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pero si usted no está conectado a la planta de la vida que es Cristo, usted no va a conseguir nada. Déjenme terminar con esta idea. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces voy a pedir que baje 20 kilos, baje 10 libras, y que, porque dice que pide lo que quisiera, entonces todo será hecho. Pero lo que pasa es que usted no está leyendo en el contexto. ¿Qué dice? Si permanecen en mí y mis palabras, sus mandamientos, permanecen en mí, entonces todo lo que pida me será hecho. ¿Por qué? Porque evidentemente una persona que está en la cual el Espíritu de Dios habita en esa persona, ha rendido el control de su vida a Dios. Y lo único que hace es seguir, ¿qué dice? Los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué cosas pide esa persona? Señor, dame un carro nuevo. No. Señor, que tu evangelio se expanda en España. Señor, ministra a la familia de la doctora O'Neill, de esa farmacista que murió, del oficial del policía. Señor, ministralos. Señor, dame recursos para que pueda alcanzar a ellos. Señor, ayúdame a administrar a la familia de Juan López, que no tuvieron nada que ver en el hecho, pero ahora todo el mundo los odia. Esas son las cosas que pide una persona que está conectada al Señor. Pero esa es su interpretación. Sí, esa es mi interpretación. Sigamos leyendo. Pastor, no se enoje, no me enoje. Versículo 8. ¿Qué dice? En esto es glorificado mi propio yo. ¿Qué dice? En esto es glorificado mi Padre. Mi Padre. Una persona que lleva fruto, una persona que está conectada al Señor, le pide a Dios y Dios lo escucha porque está pidiendo para la gloria de Dios. No está pidiendo para sí mismo. ¿Estás enfermo y quieres ser sano? No te lo niego. ¿Te duele? Pero ¿por qué no empiezas a pedir, Señor, manifiesta tu gloria a través de esa enfermedad? ¿Estás teniendo problemas financieros? Dile, Señor, provéeme lo que necesito, está muy bien. Pero ¿por qué no le dices, Señor, a través de esta situación, manifiesta tu gloria? Señor, manifiesta tu gloria. No, pero nosotros ¿qué queremos? No queremos la gloria del Padre. Nosotros queremos nuestra propia gloria. Entonces, ¿qué tiene? 5 pasos para saber cómo orar para que Dios le prospere en todos sus caminos. Lee este libro en 5 pasos, el activismo. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto y su vida va a ser perfecta. El evangelio de la prosperidad. Todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Entonces pídele un jet. El otro día veía un programa de televisión, uno de los televangelistas. Yo, ¿por qué voy a tener fe de que Dios me pueda dar un jet de 67 millones de dólares? Y se lo compró. ¿Por qué? Porque le está sacando el dinero a la pobre gente que está ahí viendo a ver si yo le doy a este predicador, entonces Dios me va a dar más millones y me va a poder comprar un jet como el que tiene él. No, eso no va a pasar. El que va a andar en jet va a ser ese televangelista, usted no. Usted va a andar en la guaguita pública. Vamos a tener un tiempo de oración y reflexión. El Señor nos ha dado 3 advertencias en esta mañana.
Y si usted sigue pensando en Juan López, piense en estas 3 advertencias que Jesús da al decir yo soy la vid verdadera. Incorporación no es lo mismo que acercamiento. Permanencia no es lo mismo que asistencia. Fructificación no es lo mismo que activismo. ¿Por qué no te detienes un segundo en tu vida a pensar? Estás haciendo activismo nada más, hacer cosas. Que en definitiva lo que están apuntando es mantenerte ocupado o buscar tu propio éxito. ¿Por qué no le dices, Señor, permanece en mí, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, quiero buscar tu gloria? Para los que están en la universidad y están estudiando, ¿para qué quieres ese título? ¿Para tener respeto y ganar más dinero o quieres usar ese título para la gloria de Dios? Y si en esta mañana te diste cuenta que necesitas de Cristo, si en esta mañana te diste cuenta que eres un asistente, pero que no eres un hijo de Dios, pon tu fe en la cruz de Cristo. Reconoce tus pecados. Pídele al Señor que habite en tu vida, que sea el Señor de tu vida antes de que sea tarde. Antes de que mueras y el Señor arroje tu alma en las llamas del infierno. Hazlo ahora.